Atención, amigos. Lo que ha pasado hoy en Televisión Española, la cadena pública que todos financiamos con nuestros impuestos, es sencillamente una auténtica barbaridad, una falta de respeto al Estado de Derecho y una flagrante manipulación que nos deja a todos con la boca abierta. Se ha liado muy, pero que muy gorda. Y no estamos hablando de un programa de salseo de madrugada, no. Estamos hablando de un informativo de la televisión estatal, un espacio que debería ser el baluarte de la información veraz y contrastada. La indignación es máxima, porque lo que hemos presenciado es una cacería sin precedentes, una vez más, contra Antonio David Flores. El nombre de Antonio David ha vuelto a ser puesto en el ojo del huracán, señalado como el verdugo de Rocío Carrasco, con una ligereza que espanta y que pisotea cualquier noción de justicia. Y esto es lo que no podemos permitir, ni nosotros ni la sociedad. Recordad, y esto es crucial, que la justicia, en todas sus instancias, archivó la causa contra él. No solo eso, sino que consideró que ni siquiera había base ni un solo indicio para celebrar un juicio. No se llegó ni a sentar en el banquillo por estas acusaciones, porque no había fundamentos, y sin embargo, los medios, o al menos ciertos programas, siguen empeñados en reescribir la historia a su antojo, creando una narrativa que distorsiona completamente la realidad judicial de este país. Es algo que nos viene indignando desde hace años y que, como podéis imaginar, genera una frustración enorme entre todos aquellos que buscamos la verdad y la equidad en los medios de comunicación. Si creísteis que lo que pasó en su momento en Telecinco ya era grave, preparaos, porque esto en Televisión Española es de una gravedad aún mayor si cabe, porque es la televisión de todos. Y el remate es la persona que estaba hablando, Anaís Peces, directora de aquel documental que ya conocéis, de Rocío Carrasco. Esta señora, presentada como experta en género, se atreve a denunciar que las mujeres famosas víctimas de violencia de género eran ignoradas hasta que, según ella, su documental lo cambió todo. Es de una hipocresía que duele, porque la amnesia de algunos es selectiva y muy conveniente, ignorando su propia participación en el sistema que tanto critica ahora. Es que me parece alucinante, de verdad. ¿Cómo puede una persona que trabajó para la misma productora que, durante años, ignoró o incluso dio pábulo a otras figuras envueltas en escándalos similares, venir ahora a darnos lecciones de moralidad y perspectiva de género? Estamos viendo ahora mismo el caso de Alessandro Lecchio y Antonia Delate, y toda la hemeroteca que está saliendo a la luz, donde esa misma productora y esos mismos expertos miraban para otro lado. O sea, no me fastidiéis, no nos tomen el pelo. Es una narrativa tan sesgada que, honestamente, me revuelve el estómago. La verdadera historia es mucho más compleja y no se puede contar a medias, ni manipular para encajar en agendas interesadas, porque no es justo para nadie. Antes de continuar con este auténtico escándalo que estamos desgranando, os invito a que, si aún no lo habéis hecho, os suscribáis al canal de Teras de Salseo. Aquí nos comprometemos a traer la verdad, a desvelar lo que otros silencian y a analizar con rigor estos asuntos tan complejos que nos afectan a todos. Y por supuesto, me encantaría saber vuestra opinión, amigos. ¿Qué pensáis de este doble rasero que estamos viendo? Dejadme en los comentarios desde dónde nos estáis viendo y qué sentís ante estas noticias tan indignantes. Vuestra voz es importantísima en este debate y es la que le da sentido a lo que hacemos, así que no dudéis en participar activamente con vuestras reflexiones y vuestros puntos de vista sobre lo que está aconteciendo. Pero volvamos a la denuncia de Anaís Peces. Ella habla de un aumento de un 42% en las investigaciones de violencia de género tras el documental, y de la importancia de complementar el ámbito científico y la academia con el arte y los medios de comunicación. Y sí, es cierto que la sensibilización es fundamental, nadie lo duda. Pero no se puede construir esa sensibilización sobre la base de juicios paralelos y de condenas mediáticas a personas que la justicia ha declarado inocentes. Eso es cruzar una línea muy peligrosa, una línea que confunde la victimización con la persecución y que daña irreparablemente la reputación y la vida de quienes son señalados con el dedo por motivos que al final parecen ser más económicos o de audiencias que de verdadera búsqueda de la justicia o la verdad. La responsabilidad de los medios es enorme y debe ser ejercida con una ética intachable, no con la ligereza con la que hemos visto que se actúa en este caso en particular. Ante esta situación absolutamente insostenible, la reacción no se ha hecho esperar. Patty, una colaboradora del canal de Antonio David, una persona que siempre ha estado ahí, ha lanzado un comunicado desgarrador, una acusación directa y contundente, señalando a las cuentas oficiales de Radio Televisión Española, a la 1, al informativo de Televisión Española y, atención,
a José Pablo López, el mismísimo director de Televisión Española. Sus palabras son un grito de justicia, una exigencia de que se ponga fin a esta cacería mediática que parece no tener fin. Y es que no es para menos, porque lo que está en juego es la credibilidad de un sistema, la integridad de las personas y la capacidad de discernir entre la verdad judicial y el espectáculo televisivo que a veces se confunde y se mezcla, de una manera que es completamente perjudicial para todos los implicados en esta espiral de acusaciones y señalamientos, que parece no tener fin ni respeto por la presunción de inocencia, un pilar fundamental de nuestro Estado de Derecho. Patty es clara como el agua. España es un Estado de Derecho donde no se puede permitir que por el ánimo de lucro, por un puñado de votos o por el abuso de poder, se manipule la realidad, que campe a sus anchas gente como Anaís Peces, diciendo que Rocito es víctima de violencia de género, señalando un documental de Telecinco donde esta individua, que además está condenada por abandono de hogar, acusa a Antonio David Flores, padre de sus hijos, de varios delitos. Esto es una afrenta directa a la verdad judicial, a la presunción de inocencia y a la dignidad de una persona. La justicia ya habló, ya decidió, y no se puede permitir que un medio público, pagado por todos, se convierta en un tribunal paralelo que condena a quien los juzgados han exculpado. Es un precedente muy peligroso que amenaza con socavar la confianza en las instituciones y en la propia capacidad de los ciudadanos para informarse de manera objetiva y sin sesgos, que son los que al final acaban por destruir la convivencia pacífica y el respeto mutuo en nuestra sociedad. La exigencia de Patty es rotunda, una rectificación pública inmediata y que la cadena se desmarque de las palabras de esta individua, porque el señor Antonio David jamás fue condenado, ni de ese ni de ningún delito de los que se le imputaron en el pasado. La justicia jamás abrió causa porque no vio un solo indicio de delito, y esto es un hecho irrefutable que no se puede obviar ni manipular. Estamos hablando de un hombre que tiene hijos, entre ellos una menor, que está siendo señalada y estigmatizada por estas acusaciones públicas e irresponsables. Y aquí viene lo más grave, la advertencia. De esto sí soy responsable y tendréis que ir a un juzgado a responder. Basta ya de querer acabar con la vida de este hombre. Se acabó. Son palabras cargadas de dolor, de rabia, de una desesperación legítima ante una injusticia que se repite una y otra vez, sin aparente límite ni pudor, y que deja una huella imborrable en la vida de una familia que ya ha sufrido demasiado por la exposición mediática y por la constante puesta en entredicho de su honor, de su dignidad y de su propia existencia, que es lo que al final les queda cuando todo lo demás parece haberse desmoronado por completo. Lo que ha pasado hoy es una cosa bastante grave, con repercusiones que van más allá del simple salseo televisivo. No creo que Antonio David Flores lo vaya a dejar pasar, y seguramente ya tiene su canal para defenderse y responder a su debido tiempo con la contundencia que la situación exige. La pregunta que flota en el aire es: ¿quién es el responsable? ¿Es Radio Televisión Española como institución? ¿O la responsabilidad recae directamente en quien ha dicho estas palabras, Anaís Peces? Este debate es crucial, porque estamos hablando de un medio público, y la ética periodística debería ser el pilar fundamental de su existencia. No estamos hablando de una tontería, sino de la revictimización mediática de una persona a quien la justicia considera inocente, y eso, amigos, es algo que no se puede permitir bajo ningún concepto en una sociedad que se precie de ser justa y de respetar los derechos fundamentales de todos sus ciudadanos, sin excepción alguna, ni distinción de clase, ni de origen, ni de ideología, que es lo que nos une y lo que nos hace ser una comunidad democrática. 4 años después de aquel huracán mediático, volvemos a encontrarnos con la misma situación, el mismo señalamiento, la misma cacería contra Antonio David. La justicia ha hablado y ha absuelto, pero para algunos medios parece que la verdad judicial no importa tanto como la narrativa que quieren vender, la audiencia que quieren captar o la agenda que quieren impulsar. Y eso es lo que nos preocupa, lo que nos indigna y lo que nos hace reflexionar sobre el verdadero papel de la televisión pública en nuestra sociedad. ¿Está para informar con rigor o para manipular y señalar a conveniencia? Es una pregunta que, sinceramente, nos deberíamos hacer todos, porque la respuesta tiene implicaciones profundas para la salud democrática de este país y para la credibilidad de aquellos que tienen el poder de moldear la opinión pública a través de las pantallas, sin respetar la ley ni la verdad, que es lo más importante en todo este complejo entramado de intereses y de acusaciones mutuas.
Amigos, si el escándalo en Televisión Española con el caso de Antonio David Flores nos ha dejado helados, lo que vamos a desgranar ahora os va a remover por dentro, porque saca a la luz la más cruda y flagrante hipocresía de los medios de comunicación que, curiosamente, hoy se quieren vestir de adalides de la justicia. Precisamente hoy, con motivo de ese Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hemos tenido en Televisión Española, la misma cadena que señalaba a Antonio David, una entrevista desgarradora. Sí, estoy hablando del testimonio de Antonia Delat, un caso evidente y sobradamente acreditado de violencia, pero que la televisión y ciertos periodistas han ignorado durante décadas. La verdad, la cruda verdad, es que el contraste es tan abismal que duele. El caso de Antonia Delate y Alessandro Lecchio es bien distinto al que analizábamos antes. Aquí sí que está, como decimos, sobradamente acreditado que ella fue víctima de malos tratos, de un auténtico calvario. La entrevista ha generado una expectación brutal, y no es para menos, porque se produce apenas una semana después de esa noticia tan impactante, el despido de Alessandro Lecchio de Mediaset. Es decir, han tenido que pasar más de 30 años para que se haga justicia, aunque sea mediática, con una mujer que ha vivido un infierno, y es ahí donde se ve el doble rasero, la doble moral y la inmensa doble cara de muchos que ahora se están subiendo al carro de la víctima, cuando antes la abandonaron a su suerte y la relegaron al olvido. El testimonio de Antonia es de esos que te rompen el alma, que te encogen el corazón y te dejan sin aliento. Ella ha hablado de cómo le prometió a su hijo: «Vamos a salir de esto, saldremos de esto». Y relata cómo, al ir a Torino, la familia de él, la familia Lecchio, empieza, al principio, a protegerla. Pero esa protección duró poco, porque la realidad del maltrato era una constante, una sombra que la perseguía y la asfixiaba, dejándola en una situación de extrema vulnerabilidad, completamente sola, sin apoyo y sin una salida clara a la que poder agarrarse para escapar de la espiral de dolor y de sufrimiento en la que estaba inmersa y de la que parecía no haber una escapatoria posible, por mucho que lo intentara con todas sus fuerzas. Antonia habla de esas famosas cartas, esas misivas que son, creo yo, la mayor y más contundente evidencia de todo este asunto. Son documentos que no dejan lugar a dudas sobre el infierno que vivió, sobre las amenazas, la manipulación, el control. Y lo más sangrante es que, a pesar de todo ese material, a pesar de una verdad que era un grito a voces, han tenido que pasar más de 3 décadas, sí, lo habéis oído bien, más de 30 años, para que Alessandro Lecchio haya sido despedido de Mediaset. Durante todo ese tiempo, él ha contado con la complicidad, con el silencio cómplice de muchísimos, entre ellos, precisamente, esos mismos que ahora se están queriendo poner la medalla, los que pretenden abanderar la causa de las víctimas, cuando antes eran parte del problema y miraban para otro lado de una manera escandalosa y absolutamente vergonzosa, sin ningún tipo de escrúpulo ni de ética profesional, que es lo que se espera de un buen periodista. Aquí tenemos que ser claros y muy directos, porque la hemeroteca no miente, ni se puede borrar de un plumazo por mucho que les pese. Estoy hablando, por ejemplo, de Carlota Corredera, esa misma que veíamos ayer en imágenes del año 2017, y creedme que no ha pasado tanto tiempo, en las que decía que ella quería a Lecchio como colaborador de Sálvame. Es que es muy fuerte. Esos son los mismos que ahora pretenden equiparar el caso de Antonia Delate con el de Antonio David. Perdonadme, pero no. Vosotros seguís queriendo culpabilizar a una persona inocente, a la que la justicia ha absuelto en todas las instancias, mientras fuisteis cómplices durante años de una persona que sí era culpable, y no era algo que se desconociera, que no era un secreto, que no era una incógnita, sino una realidad palpable y documentada, de la que teníais plena constancia, y de la que no quisisteis informar por intereses que, al final, son los que prevalecen en esta industria, donde la audiencia y el dinero valen más que la verdad o la justicia, que son valores fundamentales. Las imágenes de María Patiño con Lecchio también nos recuerdan esa complicidad, e insisto, Carlota Corredera lo pedía como colaborador para su programa estrella Sálvame, que era el referente del corazón y del salseo en aquella época. Es que es algo inaudito, algo que no tiene nombre, que te deja sin palabras. ¿Cómo se puede, con esa desfachatez, pasar de ser un cómplice activo de una situación de maltrato a erigirse en juez y verdugo de otra persona, cuya inocencia ha sido probada judicialmente? Es una maniobra que huele a cinismo, a oportunismo y a una absoluta falta de ética. La memoria es frágil para algunos, pero para nosotros, que somos la voz de la verdad, no lo es,
y es nuestra responsabilidad recordarlo y ponerlo de manifiesto, para que nadie olvide lo que realmente ha pasado y quiénes son los verdaderos responsables de este despropósito mediático sin precedentes que estamos viviendo y presenciando atónitos. Antonia Delat narra cómo, cuando nació su hijo, Lecchio le dijo: «Mira, mi madre no quería que vivieses». Y ella le contestó: «Mi madre, yo quiero que esté aquí». Y él le replicó: «Tu madre va a estar en mi casa». No. No podía soportar que mi madre estaba en casa de mi suegra, porque mi suegra era una persona buena, solo que ella me dio ayuda. Esto es el comienzo de una manipulación cruel, de un aislamiento paulatino y aterrador. Cuando su madre vino y ella fue al hospital acompañada de su suegra, al ver a su madre, él se dio la vuelta y se fue, sin decir nada. Y ella, fíjate, acababa de parir, él asistió al parto. Pero la indiferencia era total. Ella tenía una cara, como si hubiera hecho una cosa de karate, una sumisión absoluta. Su madre se quedó una semana para estar a su lado, en una infantería, la vía a través. Una situación de angustia y de desamparo que cualquier persona con un mínimo de humanidad puede comprender perfectamente y que es completamente desgarradora. En una reunión, Antonia reunió valor y dijo: «Aquí tengo que decir todo». Estaba su madre, en la infanta, y su suegra, y ella, con la voz rota pero firme, pronunció las palabras que llevaban tanto tiempo atrapadas en su garganta. «Yo no soy feliz, quiero que me des el divorcio, porque él me pone la mano encima, él me pega, él me maltrata. No puedo hablar por teléfono con mi familia, no puedo hablar con mis amigos». Incluso Lecchio se burlaba y le decía: «Mira esto, cómo se cree la condesa», riéndose de su acento y de su forma de hablar, y él, el que le exigía que no hablara. No puedo hablar, si tú intentas ser libre». Es una descripción perfecta del ciclo de la violencia de género, de cómo el maltratador aísla a la víctima, la anula, la despoja de su identidad y la somete a su voluntad, convirtiéndola en un mero objeto de sus deseos y de sus frustraciones, sin ningún tipo de respeto por su condición de ser humano, ni por su dignidad intrínseca, que es lo más valioso que tenemos y que nadie nos puede arrebatar, por mucho que lo intente con todas sus fuerzas. Con respecto al tema de los maltratos físicos, hay que decir que, aparte de las famosas cartas, ya hemos visto también imágenes de la hemeroteca en las que Lecchio decía públicamente, en el programa Tómbola, absolutas barbaridades. Afirmaba sin pudor que no pasaba nada por, de vez en cuando, dar una bofetada a tu pareja. Y aquí no vale decir que era la televisión de los 90, que eran otros tiempos y que no se tenía la misma conciencia social. Porque en esas mismas imágenes se ve cómo, por ejemplo, Carmen de Marchante, en ese mismo programa, le afeaba la barbaridad que acababa de decir, lo que demuestra que ya entonces había voces valientes, personas con principios, que no toleraban semejantes afirmaciones. Claro que ha habido periodistas que fueron valientes, que fueron adelantados a su época, que se arriesgaron a denunciar, pero no precisamente toda esta banda que ahora se quiere poner medallas, condenando a otras personas que sí son inocentes y haciendo juicios paralelos que no tienen ninguna base real ni ningún fundamento jurídico, porque la verdad es que la justicia ya habló y les dio la razón en todas las instancias que se llevaron a cabo en su momento. Antonia Delat nos revela que Lecchio la amenazaba con matar a su familia. Te lo verbalizó con las cartas, relata. Cada paliza, un perdón. Cada paliza, ayuda. Claro, ella entró dentro del miedo, de un miedo paralizante. ¿Cómo me voy a liberar de esto?, se preguntaba. Él iba al trabajo y ella se quedaba en casa, limpiaba, le echaba y rezaba para que no la matara. Pensaba que podía caer de un barco, suicidarse, pero no lo hizo, porque amaba tanto la vida que se aferraba a ella con todas sus fuerzas, a pesar del infierno que estaba viviendo. Él la tenía, la hacía de sus presas, la controlaba, la manipulaba, le decía: «Sé que tú has dado un paseo, que has mirado a otro hombre». Se inventaba cosas, las fantasías más retorcidas, para volverla loca, para minar su cordura, para destruir su autoestima y su confianza en sí misma, dejándola completamente desvalida y a merced de sus caprichos y de sus locuras, sin ninguna posibilidad de escape ni de defensa, que es lo más triste y lo más cruel de toda esta historia que nos está contando con tanta valentía y con tanta entereza a pesar de todo el dolor que lleva dentro. Me tenía la madre dado, basta, otra vez, mira cada paliza o cada... Antonia no sabía cómo salir de eso, porque para ella era la vergüenza. No se hablaba de malos tratos tampoco en Italia en aquella época. Ella se confiaba con algunas amigas, algunas parientes de él, buscando un mínimo consuelo, un mínimo apoyo, pero la sociedad no estaba preparada para entenderlo, para visibilizarlo.
No tenía un duro. Además, no podía trabajar porque él odiaba todo su mundo al final. Es un testimonio absolutamente aterrador, un relato que te hiela la sangre y que te hace entender la magnitud del sufrimiento que ha padecido esta mujer, y que por fin, después de tantos años, ha conseguido echar a Lecchio de la televisión, de ese medio que le había dado cobijo y plataforma durante tantísimo tiempo, ignorando la verdad y los hechos probados de una manera tan descarada, que es lo que nos ha indignado a todos y lo que nos ha llevado a levantar la voz para denunciar esta injusticia flagrante, que no tiene ningún tipo de justificación posible en una sociedad que se dice civilizada y que se dice justa con todos sus ciudadanos, sin excepción alguna ni distinción de clase, ni de origen, ni de ideología, que es lo que nos une y lo que nos hace ser una comunidad democrática y de derechos. Hay que decir también otra cosa para ser justos, porque evidentemente el hecho de ser víctima tampoco significa que se pueda tener razón en absolutamente todo lo que se dice o se hace. Yo creo que, por ejemplo, el otro día, Antonia Delat se equivocó, sobre todo con sus formas, en su intervención en el canal de Marina Snall, que no sé si lo habéis visto. A mí me parece que ahí se equivocó, teniendo toda la empatía del mundo con una experiencia como la suya, que debe ser terrible, y que por supuesto es lógico que ahora quiera resarcirse de todo el daño que le han causado. Pero me parece que el otro día, con el tema de los youtubers, entró como elefante en cacharrería, generalizando de una forma que no es justa ni equitativa. A mí me parece que aquí hay grandes profesionales, en esta plataforma, que también cometerán sus errores, como todo el mundo, pero creo que son los que menos culpa tienen de que Antonia Delat haya sido ignorada durante tantísimos años por los grandes medios y por las grandes cadenas, que son los que realmente tenían el poder de hacer algo y no lo hicieron, por intereses que al final son los que prevalecen en esta industria, donde la audiencia y el dinero valen más que la verdad o la justicia, que son valores fundamentales y que no se pueden pisotear de esta manera tan descarada e irresponsable, que es lo que ha pasado en este caso en particular. Ya lo hemos dicho, parte de los verdaderos culpables, de los verdaderos cómplices de esta situación, son esos mismos que ahora van poniéndose medallitas, esos que hoy se visten de expertos en género o de defensores de la mujer, cuando ayer fueron parte del problema, cuando ayer miraron para otro lado, cuando ayer silenciaron la verdad por conveniencia, por miedo o por una complicidad inconfesable con el poder y con la audiencia. Es una cosa tremenda, amigos. La hipocresía es tan grande que casi puedes tocarla con las manos. ¿Qué pensáis vosotros de todo esto? ¿Creéis que hay un doble rasero en los medios? ¿Que se mide con varas distintas según quién sea el señalado o quién sea el señalado? Dejad vuestras opiniones en la caja de comentarios, porque vuestra voz es fundamental para este canal. Además, si os ha gustado el vídeo, si valoráis el trabajo que hacemos para desentrañar estas verdades incómodas, dadle un buen like. Suscribiros a Teras de Salseo si todavía no lo estáis, y no os olvidéis de activar esa campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos, para que sigamos denunciando estas injusticias, estas manipulaciones, para que sigamos buscando la verdad y para que juntos podamos construir una sociedad más informada, más crítica y sobre todo más justa. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por vuestro tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo.